Gusto saludar a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida. Gracias, Magda. Muchas gracias y agradecida de estar aquí con ustedes. Oye, primero que nada me gustaría que pudiéramos platicar un poco acerca de este estudio que presentaron hoy en Causa en Común, el diagnóstico de la Guardia Nacional. ¿Qué me dices? Ya son algunas ediciones las que han realizado de este estudio y bueno, no sé si se encuentran muchas cosas distintas o si sigue exactamente igual la Guardia Nacional. ¿Qué nos puedes decir? Mira, sí, efectivamente ya es la tercera entrega del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización. Básicamente son muchos de los temas de los que ya veníamos hablando, ¿no? La Guardia Nacional en realidad es un cuerpo militar, no es civil, como dice la Constitución. Y me parece que algo importante que encontramos esta vez es que la Guardia Nacional ya está como un actor político dentro de la escena política, como lo vimos con las declaraciones del general secretario, ¿no? Donde él hizo una serie de declaraciones en favor del proyecto político de este presidente y no en favor del proyecto de México, ¿no? Entonces, sí nos preocupa que los militares empiecen a inmiscuirse en asuntos políticos, y lo cual está prohibido por la ley de la disciplina militar, ¿no? Le han permitido al presidente, el presidente le ha permitido pues hacer muchas declaraciones que son políticas y que afectan la democracia en México. Por ejemplo, pues no solamente cuando estábamos en el tema de la revocación de mandatos, sino hace unos días en la instalación de la Comisión de la Verdad, pues ahí dijo que dentro de las víctimas de 1968 a 1980, también van a poner en el memorial a los militares caídos en ese momento, lo cual fue una afrenta, por supuesto, para todas las víctimas de esa época. Entonces, lo que estamos viendo es que no solamente el general secretario, sino muchas de las decisiones que se están tomando en el país están preponderando la visión militar sobre la visión civilista. Y me parece que ese es uno de los rasgos a donde hemos caminado muy rápidamente y que es muy preocupante. ¿Y por qué es preocupante, no? Porque la gente dice, bueno, si las policías no funcionan, que nos cuide el ejército. Pero está demostrado... Qué bueno que mencionas esta parte. Déjame interrumpirte aquí, María Elena, porque me parece fundamental el poder ahí hacer una pausa. A ver, si no nos protegen las policías, entonces que nos proteja el ejército. Fue parte también de lo que en su momento decía Felipe Calderón cuando se inició o cuando lo marcan como un punto de quiebre para la violencia en nuestro país, cuando empezó a subir de tono todo esto. Sale el ejército a las calles, una estrategia que también se mantuvo, y hay que decirlo, con Enrique Peña Nieto, y que bueno, después de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se retiraría el ejército de las calles, y por lo que nos mencionas, pues no es así, está sumamente militarizada la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las estrategias que se han aplicado en estos últimos sexenios? Mira, hay una gran diferencia. A ver, pensemos en el ejército en la década de 1960. Fue cuando empezó el ejército a participar, por ejemplo, en quemar sembradíos de droga, en detener gente que sembraba, porque entonces ya empezaba pues lo que el presidente Nixon dijo, que iban en contra del narcotráfico. Sin embargo, esto ha ido en crecimiento y efectivamente con el presidente Calderón fue cuando creció mucho más, pero después el presidente Peña Nieto lo continuó y ahora tenemos a mucho más militares involucrados, porque no solamente tenemos a los 104,000 que están en la Guardia Nacional, que dicen que es civil, pero que la realidad es que solo les cambiaron el uniforme, sino que también tenemos a muchísimos militares y marinos en las calles, independientemente de la Guardia Nacional. Pero ¿cuál es el punto aquí importante? El punto importante es que está ya demostrado con estudios que el tener a los militares en las calles no baja la violencia. Inclusive sube la violencia en varios de los estados donde han estado. Y este estudio se hizo lo que está estudiado es la época de Calderón, de Peña Nieto y el inicio de López Obrador. Entonces,
no se ha mostrado que dé mejores resultados. Y sin embargo, los presidentes siguen pensando que tener a los militares en las calles es mejor. Y no solo eso, sino que el presidente López Obrador les ha dado muchísimo más responsabilidades de las que tenían en el sexenio pasado. Por ejemplo, les dio las 43 funciones que tenía Policía Federal, porque recordemos que el presidente dijo que todos eran unos corruptos y que lo iba a demostrar. Nunca demostró nada, destrozó la Policía Federal, forma la Guardia Nacional. Les da además de estas funciones, les ha dado un número indescriptible de funciones que suman más de 200 funciones, es más, 227 atribuciones civiles les han delegado a las Fuerzas Armadas. Esto, por un lado, no hemos tenido más seguridad, pero además de eso, como te decía, están tomando los militares decisiones que corresponden al poder civil, del ámbito civil, no al poder militar, exactamente, del ámbito civil. Dentro de todo esto, algo que me llamaba la atención y recientemente también platicando con un experto en materia de seguridad, pero desde el ámbito militar, me decía que los homicidios, y tiene toda la razón en ese sentido, ¿no? A ver, los homicidios son responsabilidad de los estados. Pero María Elena, se le cuestionaba sobre una situación, ¿no? De pronto ves a los policías municipales o a los policías estatales que realmente no tienen la fuerza para poder enfrentar al crimen organizado, que en muchas ocasiones son los que están vinculados con los homicidios que se están registrando en el país, ¿no? Ante todo esto, entonces, ¿de quién es responsabilidad? Porque me decían, a ver, no, pues si son los homicidios es responsabilidad de los estados, se tienen que encargar directamente los estados de poder estar resolviendo ese problema. Y si no le piden ayuda a la federación, pues difícilmente la va a haber. Entonces, ¿quién se hace cargo? Porque parece que el tema de la violencia va andando de un lugar a otro, no es responsabilidad del municipio, no es responsabilidad del estado, ahora resulta que tampoco de la federación. ¿Y en dónde quedan los ciudadanos? Así es, fíjate que esto que tú preguntas es muy importante porque las responsabilidades no están tan claras entre si es responsabilidad de la policía municipal, estatal o federal, pero estamos hablando de policía civil, ¿sí? La Constitución no dice en ningún lugar que los militares se tengan que meter a menos de que sea un régimen de excepción, que está marcado en la Constitución. Pero en épocas de paz no pueden estarse inmiscuyendo en todo. Entonces, hablando solamente del tema de las policías, no está muy claro si le toca a la estatal o a la federal, porque lo que dice la ley es que si es delincuencia organizada, le toca a los federales. Pero la ley es tan ambigua que dice que 3 o más personas que se reúnan a cometer un delito y que utilicen armas exclusivas del ejército, eso le toca a los federales. Pero en primera instancia, en un homicidio, tiene que pasar por la fiscalía local. Entonces, ya cuando llega a las autoridades federales, y si es que llega manoseado. Sin embargo, en este sexenio casi no llega ningún caso porque el fiscal general de la República está entretenido, como todos sabemos, en sus casos personales y no en el bienestar de la población. Pero sí es verdad que no está muy claro, ¿no? Entonces sí es necesario aclararlo porque sí necesitamos hacer una modificación a la ley donde quede muy claro a quién le toca cada cosa para evitar que pase lo que bien dices. Pues unos dicen, pues a mí no me toca y el otro que tampoco, ¿no? Y cuando todo es función de todos, a nadie le toca. No, bueno, se terminan lavando las manos. María Elena, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría que cerráramos sin que nos hagas un comentario final acerca de qué va a pasar, cómo va a terminar este sexenio. Hay quienes ya pronostican que seguramente será el más sangriento de los últimos años. ¿Qué nos dices brevemente para que podamos terminar? Si siguen las cosas como están, sí va a ser el más sangriento de todo hasta la fecha. Sin embargo, bueno, puede haber un viso de ligera esperanza por la intervención de los jesuitas. Después del asesinato de los 2 jesuitas, la Iglesia Católica se ha pronunciado ya en varias ocasiones que se tiene que cambiar la estrategia, que se tienen que fortalecer a las fiscalías y a las policías, y entonces posiblemente con la presión de la Iglesia podamos ver que hubiera un cambio. Sin embargo, esto pues todavía es muy endeble porque no sabemos si realmente el presidente lo va a aceptar y va a aceptar realmente hacer una reunión con iglesias, sociedad civil, empresarios, víctimas sobre todo, y ver cómo se tiene que modificar la estrategia.
Es un trabajo conjunto, sin duda, María Elena. No se puede generar una estrategia integral si no se considera a todos los sectores, si no se suman voluntades, para ponerlo de una manera más simple. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Al contrario, Magda, muchas gracias a ti. Que tengas una excelente tarde. María Elena Morera, presidenta de Causen como nosotros.